Bienvenidos a bordo, a la semana decisiva de las elecciones, de estas elecciones que son más bien una encuesta, o como dirían los chicos, unas elecciones de mentira, pero que el núcleo político que maneja este país, digo sin distinción de partidos, ha convertido a la semana, o la está convirtiendo en algo mucho más explosivo de lo que fueron los días anteriores. Porque hoy tenemos un desaparecido del sector, digamos, de izquierda, alguien que estaba en el conflicto por el tema de los mapuches, sobre el cual el gobierno hasta ahora no ha dado ningún tipo de respuesta. Se llama Santiago Maldonado y obviamente en términos políticos es el primer desaparecido de Macri. Simultáneamente detuvieron al cuñado de Devido, a Minichelli, un hombre vinculado a los gremios, vinculados a las importaciones falsas, reales, verdes, coloradas, que estaba prófugo, casado con una figura del espectáculo, que alguna vez supo ganar un premio en un programa muy importante, del cual ahora van a decir que el premio que ganó es a la ex esposa de Minichelli, fue, como se dice en el fútbol, estimulado. Y también tenemos más. Tenemos una noticia de último momento de hoy al mediodía, porque el fiscal en una de las causas del tema de Menem dijo que Menem podía ser candidato. Pero después la Cámara dijo que Menem no puede ser candidato. Razón por la cual acá empieza un litigio jurídico, pero Menem ya está en las boletas. Y Menem está, pero no va a poder competir en apariencia porque seguramente se va a presentar un recurso ante la Corte Suprema. Lindo regalo le han hecho a la Corte para que resuelva de inmediato o no. Como ustedes saben, la Corte no tiene tiempos y habrá que ver cuál es la salida de esta cuestión. Los peronistas van a hablar de proscripción, que es toda una parte de fundamento de la historia del Partido Peronista a partir de aquella revolución libertadora del 55 y que Perón nunca no lo dejaban volver, no se podía pronunciar su nombre, no se podía hablar del Partido Peronista, etcétera, etcétera, y que en alguna medida constituyó yo diría el rejuvenecimiento del Partido Peronista. Tanto que uno de los fundamentos de las formaciones especiales, de los grupos armados, era la proscripción que había recibido Perón. Ahora, la pregunta que uno se hace es, ¿Menem es tan importante para ser sancionado, castigado en una decisión tan especial, casi sobre la hora? ¿O este es un antecedente para alguna otra figura? Porque en materia de derecho, Menem ha sido condenado y la Cámara se refugia en ese argumento de que ha tenido una especie de doble condena. Pero tiene presentados recursos, con lo cual esas condenas no son cosa juzgada. Como ustedes saben, hay biblioteca para un lado y para el otro. La Corte tendrá que decidir, se verá qué ocurre, pero seguramente la persona que siente, a la cual está dirigida esta decisión de la Cámara Federal, es para Cristina de Kirchner. Porque ella puede atravesar una situación parecida de acuerdo al curso que vayan teniendo las distintas causas a las cuales está sometida y en las cuales no le va demasiado bien. Me detengo un segundo en este tema de Menem, si ustedes quieren, por una cuestión de cotilleo. Pero la verdad que la decisión esta que conocimos hoy de Menem viene ya por una denuncia anterior. Denuncia que, por ejemplo, la hija de Menem, Zulemita,
el propio Menem, la familia de Menem, el entorno de Menem y mucha gente de la política vinculada a Menem cree que fue empujada por algún amigo de Mauricio Macri. ¿Qué ocasionó esto? Al margen del desenlace jurídico que hoy tenemos. Que Zulemita la llamó por teléfono a su amiga Juliana, la esposa de Mauricio Macri. Porque esas dos fueron muy amigas en otra época. Del mismo modo que la hermana de Juliana, Zoraida, era también muy amiga de la familia Menem. Tanto que el esposo de Zoraida es el que reconstruyó infinidad de obras vinculadas al Poder Ejecutivo cuando Menem era presidente. ¿Y qué ocurrió con Zulemita? Parece que Zulemita estaba muy molesta por lo que le hicieron al papi. Entonces la llamó y le reprochó que, bueno, finalmente Mauricio Macri en algún momento fue elegido por Menem como su sucesor presidencial. Cargo o candidatura que Macri tuvo que rechazar porque se lo exigió el padre. Se fue a Brasil como candidato y volvió sin ser candidato, en 48 horas. Franco Macri entonces lo liquidó y le bajó cualquier tipo de aspiración a su hijo. Pero el reproche principal es que Menem lo trató muy bien a Macri, siempre, no solo para obsequiarle una candidatura presidencial. Según ella, cuentan, le recordó que él tuvo un proceso, una causa grave por contrabando. Y de acuerdo a la interpretación de las palabras de lo que Zulemita le cargó a Juliana, parece que Menem algún tipo de ayuda tuvo en aquella época en que la justicia también era, digamos, denunciada como adicta al régimen. Y Mauricio, sea por obra de los abogados, sea por obra de la influencia de Menem, sea por la obra de alguna contribución que seguramente tuvo que hacer, porque en aquellas épocas se hacían contribuciones para conseguir determinados fallos, fue salvado de esa instancia que implicaba el tema del contrabando de autos. Todo esto, imagínenlo con la voz de Zulemita, imagínenlo con la agresividad de Zulemita, con el hecho de que su papi no va a poder ser senador o eventualmente no podía ser senador y que no va a ser senador porque en alguna medida lo ha armado para que así sea el propio amigo de ellos, el marido de una de sus mejores amigas. Bueno, fue un tema, es un tema, pero familiar, obviamente, de los Aguada, de los Macri y de los Menem, que siempre han estado juntos. Vamos a hablar de la elección, de esta elección de mentira, de esta especie de encuesta que tenemos el domingo próximo, que no sabemos cuántos van a ir a votar, porque me parece que mucha gente no tiene demasiada voluntad para ir a votar. Inclusive hasta por los personajes y los candidatos que hay, algunos de características felinescas. Y les insisto, no por sus perfiles físicos, sino por lo que dicen. Si es que ustedes se acuerdan de algo de lo que le han dicho todo este mare magnum de candidatos que vamos a tener. Lo concreto es que hay que mirar la elección en Tucumán, en Mendoza, en Córdoba, en Santa Fe, en Provincia de Buenos Aires y en Capital Federal. Hay resultados medianamente previstos. El más importante es el de la Provincia de Buenos Aires, gracias a que el gobierno contribuyó a hacer creer que este era el resultado más importante. El dato principal es que para Macri, un empate en la provincia de Buenos Aires es un triunfo. O sea que no debe estar muy bien su situación, o la situación de Vidal, o la situación de todo el grupo Cambiemos para eso. ¿Y qué ocurrió para que esta elección, que parecía en la cual el macrismo venía cómodo, con mucha ventaja, de pronto se complica? Bueno, la complicó Macri, o la complicaron sus hombres. La complicaron de distintas formas. Primero porque están pensando más en el 2019 que en esta elección. Segundo porque decidieron agrandar a una figura que no estaba precisamente agrandada, que ni siquiera creo
quería competir, que es el caso de Cristina de Kirchner. Tanto que está tan sorprendida de lo que le pasa que, como ustedes saben, se quedó mudita, no habla. Cuestión que además parece que los ofende a los macristas. ¿Qué más hizo Macri por eso? Bueno, Macri decidió no abrir su coalición o acercar gente de otros partidos. Más, apartó a la gente de su gobierno que estimulaba ese proyecto, de decir seamos más grandes, ocupemos más espacio, cerremos las grietas. No, decidieron hacerla más grande, convertirla en un precipicio. Así le fue mal a Monzó, en alguna medida a Frigerio, y también a María Eugenia Vidal, que luego todos se han puesto atrás de Macri. Pero de cualquier modo hubo una disidencia. ¿Qué puede pasar, aparte de no escuchar, de no ignorar? Va a ser afectado seguramente Macri, y María Eugenia Vidal, que hasta ahora venía invicta, puede tener algún tipo de dificultad futura, aunque no significa nada que Cristina tenga un senador más o un senador menos. El problema es motivacional, emocional, y esto es lo que verdaderamente creo que Macri ha empezado a entender ahora, a entender algo que no había entendido antes, que es entender también a la gente, a la curiosidad de que en la capital federal él tiene un respaldo, un apoyo verdaderamente mayoritario en apariencia, mientras que en determinados lugares de la provincia de Buenos Aires, en lo que se llama la tercera sección electoral, no lo quieren. ¿Por qué no ha hecho nada para que lo quieran? Es un misterio. Es como ellos dicen, no pudimos penetrar, en realidad no quisieron cautivar. Suspendemos este capítulo porque hay que agregar también que para esta elección Macri va con sus propios intendentes, que tiene casi 10, y no todos han sido felices en la gestión. Caso concreto, el de Mar del Plata, al cual no se sabe, ni sé yo hoy, si lo llevaron o no al acto al que fue Macri. Hay un clima no precisamente de triunfo en las inmediaciones de Macri. Y eso se advierte hasta en las redes sociales, en el hecho de que algunos medios ya no dan ni siquiera encuestas. Y en las redes sociales se ve, se aprecia, a pesar de que el gobierno es el que maneja y controla las redes sociales. Me detengo en esta cuestión antes de pasar a qué voy a pasar. Al recordar que esta es una elección en la cual no hay internas ni discusiones, más allá de que sean internas, que Cristina no le dio interna a Randazzo, y Randazzo a su vez no le dio interna a Ixi, que Carrió y Rodríguez Larreta no le dieron interna tampoco a Lustó. Realmente nadie quiere tener un conflicto interno, quiere que simplemente lo voten. ¿Qué significaría si gana Cristina y tiene que revalidar después el 22 de octubre? Macri se va a afectar, pero el que más se va a afectar va a ser Pichetto, porque Cristina va al Senado y Pichetto va a tener que dividir algo de lo que ya tiene en el Senado. Se quedará con 24 senadores y otros 12 irán con Cristina. Pero el problema no es la cantidad de senadores que va a tener o no tener Cristina. El tema es que va a tener que estar con ella, que es como tenerla en la casa. Y va a ser el ariete, la persona que le va a zumbar los oídos, como hizo cuando fue legisladora con todo el resto del peronismo. ¿O no recuerdan ustedes que el peronismo la echó a Cristina del bloque? ¿O no recuerdan aquella frase memorable de un senador, el senador Maya, creo, que dijo, hasta burlándose de sí mismo, que él creía que lo peor que le había pasado en su casa, y lo dijo con palabras mucho más soeces, había sido la esposa, que lo aturdía, que lo perseguía, que lo complicaba, que no lo dejaba vivir, hasta que conoció a Cristina como compañera de bloque.
paramos un poquito con las elecciones porque en este programa, y permitimos que la señorita que tiene los papeles, que me recuerdan, recoja los papeles, para señalarles que hay un caso interesante que quizás sea investigado, que es el vencimiento, luego postergado, de la concesión del hipódromo de Palermo. Es una denuncia bastante fundada de gente que tiene que ver con el negocio del hipódromo, que son los que están vinculados a los caballos de carrera, a los entrenadores, a los cuidadores, a los jockeys, a todo ese universo, que tiene que recibir algún tipo de porcentaje por lo que Palermo incorporó en la gran época de Néstor con Cristóbal López, que son las tragamonedas. Parece que han descubierto que algunas de esas tragamonedas dieron premios inflados y que algunos de esos premios o que algunos de esos dineros fueron derivados a otros lados. En este caso la presentación es que fueron derivados a algunas de las offshore que tenía no López, sino Báez. En consecuencia, denuncian todas estas rarezas, plantean la necesidad de que quizá esa extensión que Kirchner se dio a sí mismo a través de López sea modificada. Porque en esto también intervino la presunta entidad que controla el lavado de dinero. Finalmente, y antes de anunciarle a mis invitados, les recuerdo que en menos de 90 días, eso de que la justicia es tardía, bueno, vamos a tener juicio oral por el caso IBM. ¿Se acuerdan ustedes del caso IBM? Ni ustedes se acuerdan. Una pregunta, a ver si tiene respuesta. ¿Vieron el caso de Brecht? Todo lo que hay alrededor de Debido, los que están alrededor de Debido. También hay algún tipo de preocupación hoy por el primo de Macri, el que se quedó con la empresa que antes era de Mauricio Macri y que ya no la tiene ahora, que se la pasó a un señor Midling. Pero esa empresa, que participó en todos los manejos con Odebrecht, tuvo con la administración Macri un decreto en el cual prácticamente le dio una asistencia de mayor a los 40.000 millones para continuar las obras del soterramiento. Me pregunto, ¿quién firmó el decreto? ¿Macri? ¿O habrá sido Gabriela Michetti? No sé, tarea para periodistas. Les recuerdo que tengo acá, esta noche, a Martín Redrado, quien nos va a explicar, como decía su amigo Labaña, si esto termina mal. Que tengo acá también esta noche a un periodista, quizá uno de los mayores periodistas en materia de provincia de Buenos Aires, que conoce el detalle lo que nosotros no conocemos, porque en general no conocemos. Si conocemos la riqueza, no conocemos la pobreza, y además por ubicación geográfica tampoco recorremos esos lugares. Se llama Daniel Vilota. Y por último, el otro invitado es Luis Alberto Romero, el historiador y crítico, que nos va a explicar, supongo, por qué siempre reaparece el peronismo. Los quiero despedir no con la historia del Día del Boludo, esa la suspendo. Los voy a despedir con un video en el cual el director técnico del equipo de Daniel Scioli le hace algún tipo de comentario, recordándoles que Daniel Scioli pasó de ser apartado, hostigado, ignorado, ninguneado por Cristina de Kirchner a ser hoy una persona que habla a menudo con ella por teléfono, que a ella le ha agarrado, además de este ataque por no hablar mucho, por ser mudita, un amor particular por este señor cuya experiencia futbolística la vamos a mostrar ya, antes de empezar la entrevista con Martín Redrado. Por favor, director. Eso no quiero que haga.
¿Sí? ¿Se entendió? ¿Y qué se hace con eso? Se va para acá. Bueno, no vas a jugar ese momento, dejá romper la bola. No vas a jugar ese momento, dejá romper la bola. Tenía varios videos para pasarle a Redrado, algunos amorosos, otros no tanto, pero bueno, quizás los dejamos para el final. O ustedes se quedan con la fantasía de que al final los voy a pasar. ¿Vos estás de acuerdo con lo que dijo Labaña de que todo esto, si sigue así, termina mal? Vos sabés que yo tengo un pensamiento muy afín con Roberto Labaña. Creo que es el momento de generar ideas, quienes somos economistas profesionales o hacedores de políticas públicas, de conceptos que permitan sacar a la Argentina de esta medianía en la que está, de este crecimiento o rebote heterogéneo que tiene la economía. Así que yo estoy por la idea de, bueno, ¿qué le falta o qué hay que hacer con la economía que viene hacia adelante? Ahora me vas a hablar de eso, pero coincide lo de Labaña con lo que dice Duhovne, que empezamos a vivir lo mejor de la década ganada por el macrismo, que ahora empieza, no sé, los brotes verdes, vamos a estar todos felices, todo ese tipo de cuestiones. Realmente hay como una especie de contradicción entre la cabeza de uno y la cabeza de otro. Sí, en realidad lo que tenés es que la realidad argentina hoy es muy dispersa, muy heterogénea. ¿Cómo le va a la economía argentina? Hay sectores a los que le va bien, hay sectores a los que le va más o menos y hay sectores a los que le va mal. O sea que, perdón, para que la gente entienda, sí. Labaña habla por los sectores que le va mal y Duhovne habla por los sectores que le empiezan a andar bien. Si vos querés ponerlo en esa dicotomía o en esa mirada, yo tengo una mirada integral y digo, este esquema, porque ni siquiera es un modelo de política económica, este esquema de política económica que financia el déficit fiscal, el creciente agujero presupuestario con endeudamiento externo, lo que hace es tener un excedente de dólares que perjudica a los sectores productivos, a los sectores industriales. Entonces, en el sector de manufacturas, Roberto, la cosa está mal. En San Martín, provincia de Buenos Aires, pues decías, en algunos lugares del conurbano, bueno, el gobierno está mal porque la economía está mal. Y en los sectores, Pero perdón, el gobierno dice que la economía no importa para las elecciones. Bueno, sí importa y ahora se habrán dado cuenta que sí. La pregunta que siempre que nos tenemos que hacer es, ¿estamos mejor o peor que hace 2 años? O cuando se vota en la presidencial, ¿estamos mejor o peor que hace 4 años? ¿Y qué expectativa tenemos de que se resuelvan los problemas? Ahora, hay otros sectores a los que les está yendo bien. Es una economía más sesgada hacia los servicios. Le va bien a sectores como telecomunicaciones, le va bien a sectores de servicios en general. Bueno, al agro. Bueno, algunos que han tenido incentivos impositivos, 3 productos del agro, no todo el agro, 3 productos que son primero el trigo, el maíz y en menor medida la soja y lo que va alrededor de eso, maquinaria agrícola, fertilizantes, las pick-ups, el sector energía, que también le han dado un sendero... También con subsidios algunos. También, pero le han dado un sendero de precios. Esto me parece una señal muy importante. Vos sabés que en gas natural le han dado un sendero de precios al sector privado hasta el 2021. Con lo cual vos le diste un horizonte. Y ahí está una de las claves de la política económica que funciona y la que no funciona. La que funciona es donde das un horizonte, donde le decís, mire... Cuando vos hablas de horizonte, estás hablando de premios, de subsidios. No, estás hablando de un horizonte de marcarle la cancha. Por ejemplo, en materia fiscal. Bueno. Pero en materia fiscal... A mí también me encantaría que me dijeran que hay determinados impuestos que no me van a cobrar. O por lo menos que te digan cuánto van a gastar. Yo ya con eso me sentiría conforme. ¿Cuánto van a gastar mes a mes? Si vos mirás la conducta del sector público, en estos 7 meses que pasaron, hay meses que el gasto público aumentó al 39, otros meses al 24, ahora está más cerca del 25, aunque el promedio de los primeros 6 meses te da 31. Lo que yo digo es, dale un sendero, una trayectoria, balizá el camino. Si el gasto público va a crecer al 25, que crezca al 25 y que luego crezca al 23 y luego al 20. Lo mismo con la trayectoria de la recaudación impositiva. Bueno, lo que te digo es, en energía le han dado una trayectoria de precios hasta la normalización. Telecomunicaciones. Argentina tiene una enorme... En energía, algunos. En otros, nadie sabe qué va a pasar con Comodoro Rivadavia, si van a ponerle un cartel de cerrado. Te estoy hablando del precio del gas, ¿no? En algunas cosas, por eso, petróleo... Claro, no. Pero cuando das un sendero, digo, en las variables económicas, vos tenés marcada la cancha. Te dicen, mire, en los próximos años, Roberto, acá vamos a jugar al fútbol. No vamos a jugar un día al básquet, otro día al vóley, otro día al tenis y cambiar permanentemente. ¿Te gustará el fútbol o no? Pero eso es lo que tenés que jugar en este partido. Ahora, vos que estuviste en el Central, sí, y que me parece que algo de Sturzenegger te gusta,
y uno le molesta que no le vaya bien, digamos, porque tiene unos bailes, pobre muchacho, que no se los esperaba, ¿no? Pero ¿por qué declaran tan voluntariosamente que les va a ir bárbaro, que nos va a ir bárbaro, que el segundo semestre iba a haber menos inflación que en el primero y ahora ya sabemos que el segundo semestre vamos a tener más inflación que en el primero? ¿Por qué eso? ¿Por qué los brotes verdes? ¿Por qué antes el otro que estaba era que la inflación ya no estaba más? Si verdaderamente tienen dificultades con el tema de la inflación, tienen dificultades con el tema del crecimiento, ¿qué es lo que le produce a los funcionarios públicos el hecho de decirte que tenés una zanahoria para mirar y que por ahí te la vas a comer dentro de, ellos dicen que el mes que viene y resulta que es dentro de 6 años? A ser funcionario o a ser presidente del Banco Central vos podés tener la más brillante trayectoria profesional, académica, universitaria, pero se aprende sentado allí, Roberto, en Reconquista. Bueno, ya lleva 2 años. Bueno, hay un proceso de aprendizaje, sin duda lo que se trata en economía es de generar expectativas. Obviamente había quizás una expectativa en lo que hace al Banco Central de una reducción más rápida en materia de inflación. Mi visión es que quizás el Banco Central se cargó solo con esa mochila y que en la Argentina, en un país donde el crédito es tan chico, vos sabés que cómo se comunica el Banco Central con todos nosotros. No hay ventanillas del Banco Central o sucursales del Banco Central. Se comunica a través del canal del crédito con la economía real. El crédito es el 14% de todo lo que se produce en el país. Esto quiere decir que un 86% es una economía en efectivo, que es incluso algunos o algunos teóricos dicen vamos hacia el dinero electrónico. Me parece bárbaro, pero en la provincia de Buenos Aires... Lo decía Sturzenegger cuando asumió. Bueno, pero Roberto, en la provincia de Buenos Aires, caminándola, a los jueces se les paga todavía en efectivo, con sobres en efectivo. Entonces, una cosa es hasta a dónde se quiere ir y otra cosa es la realidad. Legales. Por supuesto. Se les paga el sueldo de manera legal, se les paga en efectivo. 1/3 de la economía, del 86%, es una economía informal, con lo cual, digo, hay muchos áreas de la política económica, la política fiscal, la política de ingresos, todas tienen que trabajar junto con el Banco Central para conseguir un objetivo de inflación. No ha ocurrido y el 17% pasará veloz y ligero este año. No, el 15. No, el 17 era el límite superior. Te estoy dando ese changüí, bueno. Roberto. Dale. Uno establece siempre un promedio. Un promedio. Te estoy dando hasta el changüí del límite superior de lo que se había pautado, el 17% obviamente queda. Ahora, Martín, superado. Por ejemplo, el otro día estaba leyendo un trabajo, por ejemplo, en casi todos los países del área del Pacífico, la gente paga despensas $1.000, por poner una cifra. En la Argentina, la diferencia es que se paga $2.500. ¿Cómo se resuelve eso? Porque eso también vale, por ejemplo, para el uso de los camiones, que es mucho más barato de la Argentina usar otros países para enviar sus productos a un puerto del Pacífico que hacerlo a través de la Argentina. ¿Cómo va a resolver Macri eso? Si es que lo va a resolver, porque aparte algunos son amigos de él. Bueno, tiene que trabajar en la estructura de costos, lo que hace que el costo argentino sea alto. Y ahí tenés varios jinetes del apocalipsis. Primero es el costo impositivo y el desafío entonces de ampliar la base de tributación, que más gente pague impuestos y que paguemos menos impuestos. ¿Vos crees que el problema es que hay evasión y gente que no paga impuestos? ¿Que ese es solo el problema? No, te estoy diciendo que hay... déjame, vamos por parte. Porque parece Sabada hablando. El tema es complejo. No hagas estereotipos. Vamos complejo a desbrozar el problema. El problema es, tenés costos impositivos altos, lo que tenés es ampliar la base de tributación y bajar impuestos, y muchos impuestos que son distorsivos. Es lo que dice Vidal y lo que dice Macri, que no podemos vivir más con esta estructura impositiva. Me alegro que se hayan dado cuenta después de 2 años. Y hay que hacerlo, ¿no? Una cosa es decirlo, acá uno puede hablar, una charla de café, después hay que implementarlo y necesita gente que tenga capacidad de implementación. Luego tenés los costos financieros. Ahora, antes de seguir con eso, suponete que me van a alegrar la vida y me van a bajar algunos impuestos. Sí, o te los van a tomar a cuenta. O me los van a tomar a cuenta. El agujero que produce eso, ¿a quién le van a entristecer la vida?
Bueno, la clave es ampliar la base de tributación. Si vos decís, hay un 30% de la economía que está en negro, ¿cómo bajo impuestos para, precisamente en lugar de trabajar tanto en el blanqueo de capitales, trabajemos en el blanqueo de trabajadores? Que haya una base de tributación mucho más grande de un 33% de nuestros trabajadores que hoy están en la economía informal, sin ningún tipo de cobertura social. Entonces, la clave es menos impuestos para más gente. Ahora, Martín, la gente que está en ese rubro, sí, negro, si querés, o azul, sí, no está por voluntad, no, ni los trabajadores ni los propios empresarios. Es porque si no, no pueden vivir. correcto. ¿Y cómo se modifica eso? Bajando la tasa impositiva. Es decir, lo que tenés que generar es incentivos, por ejemplo, para nuevos trabajadores. Tenés que bajar los impuestos al trabajo cuando se quiera. Entonces, eso va a hacer que le genere incentivos a una empresa si está creciendo la economía. Digo, la economía es una integralidad, ¿eh? Tampoco me estás pidiendo, estamos partiendo los problemas y hay que mirar toda la integralidad. Entonces, cuando una economía está creciendo, vos podés tomar nuevos trabajadores y el costo precisamente de esos impuestos es menor. Bueno, digamos que pasamos el capítulo impositivo. Lo otro que querías agregar. Lo otro, te decía, el costo financiero. La Argentina tiene un costo financiero todavía muy alto, las tasas de interés son altísimas. Van a ser más altas, Martín. Bueno, precisamente. Y no quiero pensar, como va a ocurrir en el próximo año, que en Estados Unidos suban más la tasa todavía. Yo ahí soy cauteloso, creo que la tasa va a subir de manera bastante gradual. Hay mucha plata en el mundo, Roberto, esto me toca, digo, en mi trabajo que hago en organismos multilaterales, hay muchos dólares en el mundo. Cuando uno mira la hoja de balance de los principales 3 bancos centrales del mundo, se ha multiplicado por 3 la cantidad de dólares que había en el 2009, de la que hay ahora, por 3 la cantidad de euros y por 3 la cantidad de yenes. Por lo tanto, puede haber algún error en esto de empezar a recoger esa liquidez que hay en el mercado por parte de la Reserva Federal, pero mi visión es que todavía tenemos abundante plata en el mundo y por lo tanto hay margen para que Argentina baje la tasa de interés. Cosa que no ocurre. Cosa que no ocurre porque no hay un enfoque integral. Le dijiste al Banco Central que solo con la tasa de interés controle la inflación y, como te dije hace un instante, con un mercado de crédito tan chico no lo puede hacer. Eso significa, como diría Labaña, que no hay plan. Significa que falta una visión integral y que falta un programa integral que marque o que balice el camino, que le dé un horizonte al consumo, a la inversión y a las exportaciones y al sector externo. Yo no veo, por ejemplo, en esto te decía de mi trabajo en el mundo, que el presidente Macri, que ha ganado una importante, hemos pasado de primera B a primera A en términos de relaciones internacionales, pero no veo que detrás del presidente eso signifique que hay más mercados o que la Argentina pueda bajar aranceles de distintos países o que organismos multilaterales de crédito nos estén dando financiamiento a largo plazo y a baja tasa para infraestructura, que es el otro tema importante, para bajar costos de transporte, que es el otro tema central que Argentina tiene por delante, trabajar no solo con camión, sino con transporte multimodal, con tren, con vías navegables, utilizando lo que es el Paraná, el Uruguay, es una riqueza natural que tiene la Argentina y que no utilizamos ese transporte que podría ser muchísimo más barato para los productos argentinos. Duhovne dijo hace poco, también en otra de esas felices intervenciones, que se le iba a ganar por goleada los salarios a la inflación. ¿Vos participás de esa idea tan entusiasta del ministro? Bueno, no está pasando. Está claro que este año los salarios van a salir un poquito por encima de la inflación si uno los mira en términos anuales, pero como vos sabés, los acuerdos salariales están partidos en 2 o en 3 etapas, ¿no? Entonces se da un 10, después un 11 en octubre, con lo cual, digo, cuando uno mire al final del año, después de la pérdida que los salarios tuvieron el año pasado y que no se recuperó, vas a tener... Ahora, escúchame. Vas a salir ahí parda casi. La Argentina, aún así con el tema de las expensas, el transporte, los impuestos... Otra de las realidades es que si uno confronta los salarios locales con los salarios de otros países, tienen verdaderamente una diferencia a favor muy grande. Es como que los salarios son altos en la Argentina. Ahora, es impensable que alguien diga, ya el propio ministro dice que van a ser buenos, que alguien diga que van a bajar los salarios acá. No, es que no tienen que bajar los salarios. La clave para la Argentina es competir sobre bienes que sean
inteligencia intensiva, bienes que le podamos poner conocimiento, diseño, por ejemplo, tecnologías de la información es un área donde Argentina hoy se está destacando en el mundo. Hoy tenés empresas que producen sistemas de contabilidad en español para empresas que trabajan en toda América Latina. Bueno, en la medida en que le agregamos diseño, inteligencia, diferenciación, fíjate, Roberto, un dato central que está pasando en la economía mundial. Cada vez más se vende por comercio electrónico. Mi hijo, tus nietos, seguro compran todo por comercio electrónico. Yo no compro nada. Con lo cual, y uno ve el aumento del empleo. En el caso de mis nietos es porque yo no tengo control. En el caso de tus hijos es porque vos no tenés control sobre tus hijos. Lo mismo sí. exactamente. Bueno, yo sobre mis hijos algún tipo de control tengo. No, sí, tengo control y por suerte me han salido dos maravillas, tanto mi hija como mi hijo, uno de los orgullos personales. Pero bueno, lo que estoy diciendo es que también hay que ir hacia donde están los nuevos empleos. Y fíjate acá, todavía lo único que crece, bien, yendo a la Argentina, el comercio todavía está cayendo. Está frío las ventas, todavía minoristas. Lo que crece de manera muy pequeña en la Argentina es el comercio electrónico, el comercio online. Martín, te doy el angelito y simplemente te recuerdo, ya que hablaste del comercio, sí. La Argentina compra más de lo que vende. Sí. La Argentina no multiplica sus exportaciones desde hace mucho tiempo. El resto del mundo sí, no tiene destino la Argentina. Sí, tiene destino, todavía estamos a tiempo. Tenemos la suerte que pasa el tren por nuestro andén muchas veces en la historia. Hoy el mundo está favorable para la Argentina. Ojalá sepamos aprovechar la oportunidad. Bueno, con una visión optimista, de acuerdo a las elecciones, el resultado que vendrá. Bueno, soy optimista y te dejo mi último libro en donde acá están las ideas para precisamente que a la Argentina y a los argentinos nos vaya mejor. Bueno, te agradezco, Martín, le agradecemos todos y los invito a ustedes a tener una charla parecida, un poco más caliente porque está referida a las elecciones del próximo domingo y al distrito donde parece que se define todo en la Argentina, que es la provincia de Buenos Aires. Y vamos a tener a algo más que un especialista en ese rubro, que es el periodista Daniel Vilota, que porque vive inmerso en ese mundo, por ahí no tiene las facilidades, el conocimiento que de pronto un cara dura como yo tiene en la televisión. En un minuto nomás. Gracias. Gracias, Martín. Placer, Roberto. Gracias. Voy a pedir a Daniel y a ustedes que compartamos un trozo breve de lo que dijo el ministro del Interior la semana pasada en este programa Frigerio con relación a las elecciones, que creo que merece algo más que un comentario posterior por parte nuestra. Por favor, director. La verdad que nosotros estamos convencidos de que Cambiemos va a ser una gran elección a nivel nacional, vamos a ganar por una gran diferencia con respecto al segundo y que vamos a ganar también en la provincia de Buenos Aires. Yo creo que el fenómeno de la ex presidenta se restringe o se encapsula en el 10% de los municipios de la provincia de Buenos Aires. Estamos hablando de alrededor de 15 municipios donde, según estas encuestas, tiene fuerza. No es un fenómeno de toda la provincia y muchísimo menos es un fenómeno del país. Yo creo que si hubiéramos querido solamente ganar una elección, hubiéramos hecho muchas cosas distintas. Nosotros no gobernamos para ganar la próxima elección. Bueno, yo no sé si vos te querés creer eso, pero la impresión que yo tengo es que quizá por una cuestión de incompetencia, el gobierno no ha querido ganar esta elección. Todavía no la perdió, Roberto. No, por eso, pero digamos, tampoco las ganó. No, eso el domingo vamos a tener por una eso, pista, por lo menos tener algún tipo de visión. Pero la verdad es que hoy, como está el clima, si empata Macri, es un triunfo. Sí, la verdad que si hacemos memoria hacia 2 años atrás, tampoco ganó la primaria la provincia de Buenos Aires. Sí, bueno, pero esa es historia antigua. Hace 2 años que estás en el poder. Tenés la sartén y el mango de la sartén. ¿Vos crees o no crees que el gobierno cometió tomó una serie de medidas y decisiones estratégicas que lo fueron alejando de la posibilidad de ganar casi fácilmente la provincia de Buenos Aires? Yo creo que tiene un problema el gobierno. En realidad, el PRO es una fuerza territorial absolutamente nueva en el conurbano. No es tan fácil acceder al conurbano, La Matanza es una gran prueba.
Todos los episodios que vimos... Pero perdón, sí. ¿había intendentes dispuestos a conversar con este gobierno? No, vos decís, seguramente te referís a este plan que tenía Emilio Monzó, el presidente de la Cámara de Diputados, de sumar. Bueno, no, y a María Eugenia Vidal finalmente se veían con intendentes, con tipos ahora que son del peronismo, que van a jugar en contra porque necesitaban la boleta ganadora, y lo que el gobierno hizo fue negarles la boleta ganadora. Mira, conozco al menos el caso de una conversación, me puedo referir a ese sin dar nombres, donde... ¿Podés dar nombres acá? Sí, bueno. En abril de este año, Monzó almorzó en Lomas de Zamora con Martín Insaurralde. Insaurralde no se entusiasmó. No me parece que en aquel momento le hayan negado nada. Sinceramente creo que no le interesó. Y esto lo tengo chequeado de ese almuerzo, comieron 4, bueno, de al menos tengo 2, 1 de cada lado. Pero en febrero, digo, como cita y sí, anecdótica, claro. Yo también estuve, pero me voy a reservar los nombres, con 2 intendentes. Uno creo que ni siquiera sé cómo está jugando, por lo menos no... Bueno, la mujer creo que juega con Cristina, pero yo no sé si él juega con Cristina. Pero lo cierto es que era con 2 que hablaban de Mariú, como ya una compañera, y que esperaban o el desdoblamiento o algún tipo de incentivo, que pagara algo el gobierno por el alquiler de ellos. Ahí me parece que está el problema, Roberto. Que el gobierno no quiso. Claro, que es muy alto el costo de la política en la Argentina. Todos los alquileres están un poquito inflados. Todos, no solo los de los intendentes. Ahora, si el domingo no le va bien a Mauricio en la provincia de Buenos Aires, la inversión en materia de votos va a ser mucho más cara. Posiblemente, es una hipótesis, hay que ver qué pasa. A ver, en principio, si querés que pasemos un minuto a la provincia. Yo no soy un pronosticador, hago periodismo. No, y tampoco nadie. Nadie. Creo que le va a ir muy bien en la primera al gobierno. Si no gana va a estar muy cerca de eso. Eso no le va a compensar seguramente una elección que no es tan buena en la tercera. Pero yo sí que hablo con los intendentes. Te puedo citar 2 casos, no La Matanza, pero sí el segundo y el tercer padrón que le siguen en importancia, donde no son tan optimistas como hace un mes atrás acerca del gran resultado que iban a obtener. Van a ganar, pero no por un margen enorme. Todos los municipios del GBA de zona sur tienen consejo deliberante de 24 miembros, renuevan 12. Si tuviera que darte hoy el cálculo que me hicieron 2, y acá sí no te puedo dar los nombres, es 6-4 con Cambiemos. No trasluce una mala elección para Cambiemos. Es difícil que Cambiemos gane en algunos distritos, porque literalmente no existe. Y ha inventado candidatos. Mira, te voy a dar un caso, de eso sí me animo a hablar. Almirante Brown va con un mal candidato. Va a sonar feo lo que digo, porque es Carlos Regazzoni. ¿Sí? Y sin embargo, el que estuvo en el PAMI no le fue bien. Después no le fue bien con Macri, ya definitivamente no le va bien. Sin embargo, gracias a la marca Cambiemos, está en condiciones de salir segundo, no le va a disputar el poder al intendente, que es Mariano Cascallares, pero obtiene, si las encuestas fueran hoy, alrededor de 25 puntos. Ahora, vos me estás hablando de los lugares, los territorios, los distritos que son del peronismo. Sí. Que en términos generales parece que todos de un modo u otro ganan. Claro, lo que hay que ver es cómo gana, porque hay algo que está pasando acá, perdóname Roberto, y que es muy interesante, y que es la saturación de la gente con los intendentes peronistas. Porque acá nosotros hablamos, y es correcto, de lo que hace Vidal, de lo que hace Macri y de la expectativa. Pero hay que decir que la expectativa de los intendentes está agotada con la gente. Esto también hay que ponerlo en la balanza. La gente ya no tiene la paciencia, si no tiene paciencia con Macri, menos con alguien que gobierna hace 10 años. Entonces, acá hay un fenómeno combinado que los tiene inquietos y que explica para mí que si vos recorres el conurbano, y te invito, no veas hoy un solo cartel de Cristina. Teóricamente Cristina era la que le iba a arrastrar los votos. Sí. Es muy extraño una campaña en Lomas de Zamora, en Esteban Echeverría, donde Fernando Grey se ha convertido de la UCD a casi un seguidor de Fidel Castro, y que no haya un cartel de Cristina. Ahora, vos me hablás de los distritos que gobiernan los peronistas. Sí. Que aceptás que ganan casi todos, quizás no por el margen. Exacto. Después hablamos de si hay un tercero en discordia. Pero también hay distritos manejados por el PRO, claro, o por Macri, que son 9, 10. Sí, van a ser gran elección, van a ser en la tercera en Lanús. Hoy en Lanús, Grindetti. Sí. Grindetti mide más hoy en Lanús que María Eugenia Vidal. No lo va a decir Grindetti, queda muy poco elegante. Pero tiene una imagen positiva de alrededor de 60 puntos, y cualquiera recordará que pasó un muy mal momento con el tema de los Panama Papers.
Pero ya el Panama Paper no existe más. No existe o solo más, existe en la cabeza de Gil Carbó, que dijo que era el mayor problema que tenía la Argentina y Macri. Pero bueno, suspendamos En Panama eso no Paper. hablamos para eso. Pero en Mar del Plata, por ejemplo, a donde tuvo que ir Macri hoy, no le va bien. No le va bien en términos que tienen un mal intendente y que hay un malestar enorme de la gente que hasta ahora, en apariencias, capitalizaría Unidad Ciudadana. Así todo, creo que van a ganar Mar del Plata. Que gana Mar del Plata. Sí. La Plata también. Creo que La Plata también. Estamos hablando de lo que uno puede ver hoy por No, los estoy sondeos. hablando Sí, sí. del manejo Lo que propio. sí. Lo del que no gobierno. es seguro es que ganen por el margen que deseaban para compensar La pérdida con la matanza. en la matanza, básicamente. Yo creo que la peor elección del PRO o de Cambiemos, si vos querés, va a ser en la matanza. ¿Y a qué se debe que no puedan entrar en la matanza? Que es un... Porque nadie les prohíbe. No, pero te cuento la última vez que fueron, creo que inauguraron un playón, hará unas 3 semanas, para que no insultaran y no le tiraran cosas a la gobernadora y al presidente, hizo falta acuartelar a la policía de La Matanza ese día a las 2 de la mañana y movilizar 2.000 efectivos de gendarmería. Y Magario y Espinosa llevaron al costado de la Ruta 3 unas 150, 170 combis que estacionaron ahí entre el kilómetro 19 y 22 en calles internas de tierra, que hay gente que es empleada municipal dispuesta a que el acto no se realice. Es decir, en La Matanza hay una pelea de verdad entre el progreso y el conservadurismo que hoy refleja ahí el peronismo. Eso es un lugar absolutamente imposible que alguien haga política, no solo para Cambiemos, le pasa lo mismo a Sergio Massa, aunque mida mejor. Pero lo escuchaba el otro día Espinosa y dice que que La Matanza es más o menos lo mismo que la capital federal, digamos. Es que igualita. Sí, más o menos. Tenemos que ir a pasear juntos a San Justo y ver si es igual. No es igual, y yo creo que La Matanza, el único destino para que los matanceros vivan mejor es subdividirlo. Eso al margen. Ahora, Pero eso es una parte del problema político. de La Claro, Matanza. bueno, pero digamos que de vieja data. Sí. Ahora, en el caso de este distrito y de otros distritos peronistas, el gobierno de Mauricio, el gobierno de María Eugenia Vidal, ¿ha sido generoso con ellos como es con su propia gente? ¿O uno tiene que aceptar que, bueno, a La Matanza no le han terminado el hospital, que está condenado hace mucho tiempo, que a Grey lo saltearon en una ruta que termina donde empieza la frontera de él y sigue del otro lado de la frontera, que de pronto los de La Salada que estaban en la capital se fueron todos para adentro, que de pronto el traslado de la basura afecta a determinados lugares? Estoy haciendo observaciones. Sí, a ver, son todas muy válidas. Primero, supongo que con Grey están tratando de compensar. A fin del año pasado, el gobierno de Cristina, el 2015, no el de Macri, repartió adelantos del Tesoro Nacional, que son del Ministerio del Interior. El promedio de los municipios, incluidos los peronistas, recibieron a fines del 2015 30 millones. Grey 120, por ahí lo que están tratando es de equilibrar un poco, puedo suponer eso. En el caso del hospital que vos hablás en La Matanza, creo que eso es algo que viene pendiente de Cristina, pero tiene 4 hospitales, tiene un presupuesto interesante en salud La Matanza, 1.500 millones de pesos, y un secretario de salud que a la vez es concejal en 3 de febrero, que es Alejandro Colia. Y que va poco que fue ministro. Claro, pero va poco la Secretaría de Salud porque le gusta ser más concejal. Por ahí Colia debería renunciar y ser concejal y opositor a tiempo completo como lo es, pero más formalmente, de Diego Valenzuela. Y dejar que los matanceros tengan a alguien que administre mejor eso y tal vez reclame mejor con Vidal esto que vos planteás, que le hagan... Vos te hablás del que está sin terminar, no del techo... No, yo no... No, ahí te explico, porque el techo del hospital Balestrini, que tiene apenas un par de añitos, ya se cayó. Yo estoy preocupado por el aumento de las prepagas más que de los hospitales. Me imagino. Pero le giraron Eso dinero. también afecta a los sectores más bajos. Déjame terminar. Sí. Le giraron 250 millones para el arreglo del techo, pero me parece que lo pusieron en el EVAX. Pero le giran dinero. Lo que pasa, yo te voy a dar otro caso más, que el gobierno yo creo que sí hace mal en no avanzar más definitivamente. Walter Festa, el intendente de Moreno, utiliza el dinero que le giran para comedores... Ese es kirchnerista. Kirchnerista o Tavis, ramal Otavis, para entenderlo bien, y que por ahí nadie nos desmienta. O sea que Otavis tiene una especie de conducción intelectual sobre algunos intendentes. Parece más un delirium tremens que una conducción intelectual. Bueno, por eso te preguntaba. Está bien. Pero Festa utiliza, cubre gastos corrientes con el fondo que le envían para cubrir comedores escolares.
Eso deriva después, claro, en algunos saltos, porque también hay toda una cultura del subsidio que el gobierno de la provincia tiene que subsidiarlos a todos. Y a mí me parece que una clave de todo Para esto... eso lo estás planteando vos, eso no lo plantea el gobierno. Por supuesto, por eso te digo, creo que el gobierno debiera ser mucho más firme con estos temas. Yo no sé si es un prurito, si parece que van contra alguien, pero estas cosas pasan en el conurbano. Así que bueno, yo creo que sí, que efectivamente, lo que creo que hay también, por otro lado, una cultura muy profunda en los intendentes de esperar que la provincia le resuelva todos los problemas. Y no suele ocurrir. No, porque además yo creo que el problema es que lo tienen que resolver los municipios. Claro. El de la basura es un problema municipal. La aparición o el hecho de la candidatura de Massa, uno lo mira, creo que tiene un par de intendentes. No, tiene más, tiene casi una decena. ¿Sí? Miramos los del conurbano nosotros. Bueno, digamos, ¿sí? Sustanciosos, ¿no? Importantes ahí son San Fernando, Hoy y Tigre. Catopodis. Vos decís que Catopodis es de Massa, aunque esté No, con no, Randazzo. de Massa no, de Randazzo. Ah, bien, pero me dijiste Massa recién. Ah, no, perdón. No hay problema. No, teóricamente tiene a Catopodis y a Hurlingham, pero me parece que eso es circunstancial, lo de Randazzo. Y además están muy enojados. Hay algunos del interior también, de la sexta sección electoral, porque la mañana definitiva, las listas cerraron un 24, ellos se vieron un viernes todos con Randazzo y se encontraron con una sorpresa. Iban todos a pedirle a Randazzo que llegara a un acuerdo de unidad con Cristina. Y el más duro de esa mesa, con un Randazzo casi en silencio, según me cuentan, era un personaje que ahora se ve poco, que es Alberto Fernández. Ajá. Que fue quien realmente... El jefe de la campaña presunta de Randazzo. Sí, es un poco rara. Me puedo decir que está responsable de estos hologramas. No sé de qué será responsable. De algo debe ser. Pero bueno, todo es una campaña tan moderna, hay hologramas, hay candidatos que no hablan, otros que no aparecen, otros que no debaten. Y otros aparecen virtualmente. Y otros que desaparecen también, como es el caso de Cristina. Que hablas de Cristina o de Fernández. Sí, bueno, Cristina además parece muy enojada, según me contaron. Estuvo el fin de semana en Almirante Brown, en una carnicería de Gleu, y antes, 2-3 días, en Lomas, en un centro de jubilados, habló un minuto y se fue. Se ve que de verdad se toma muy en serio esto de ser muy abstraída de su palabra. Ahora, vos estás contando que la gente no está conforme con el gobierno nacional, digamos, y no está conforme con los intendentes. Pero la alternativa de un tercero en discordia no parece tener galladura. No, yo creo que la gran llave con la que cuenta Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, por algunas cosas que están ocurriendo, es Vidal. ¿Por qué digo esto? Porque todo el tema del asistencialismo, al no tener el techo que era el gobierno de la provincia, los intendentes tienen que manejarlo con otra cautela, y eso es lo que pone en crisis el famoso aparato político con el que movilizaban. Ya no es tan fácil arrastrar gente, porque la gente se defiende mejor de lo que uno supone. Y sí, entonces, pero la gente tiene que ir con una boleta. Claro, pero también hoy puede rechazar ir con una boleta. Sí, claro, obvio. Entonces eso pone las cosas, obviamente no es la capital, pero habrás visto por ahí esta tarde la aparición de Guillermo Moreno en Lugano, acompañado de un pedacito de la barra de Chicago, casi digamos una delegación así protocolar, porque es más importante. Bueno, pero Lugano es capital. Claro, pero está al límite y terminaron golpeando en una mesa de Cambiemos para que no trabajen. Me parece que son síntomas de que el peronismo, ya no enamora, si esa era su virtud, diría Julio Bárbaro, como en otra época. Pregunta final. En la última elección, en la que ganó María Eugenia Vidal, y fue en alguna medida defenestrado Aníbal Fernández, se sostuvo que fue muy importante la prédica de los sacerdotes, de los curas, de los mensajes que dan desde el púlpito aconsejando estar lejos del narcotráfico y asociándolo con el oficialismo de Cristina y de Aníbal, y que en ese caso era como que empujaron la candidatura de María Eugenia Vidal. En esta situación, ¿qué hacen los curas ahora? No trabajan para ninguno, no les gusta Macri por el ajuste, no les gusta Cristina por la corrupción, no aparece tanto el tema del narcotráfico como con Aníbal, y sí además les preocupa mucho la ley de igualdad de religión, que está en el Congreso, que no van a decir que no les gusta, pero que los incomoda mucho y que creo que los define en contra de Macri, y que justifica tal vez la aparición de estos grupos hoy en la ciudad, y algunos impresentables que creo que tanto daño le hacen a la imagen de la Iglesia, como Juan Grabois y Fernando el Chino Navarro. ¿Pero Fernando Chino Navarro no va con Randazzo? Pero hoy movilizó el movimiento Evita y está muy cerquita de Grabois.
Hay más gente en el movimiento Evita, más cerca del movimiento Evita de los que alguno podría sospechar, y muchos sindicalistas que vos no ubicarías, yo tampoco, a la izquierda acompañándolos. Ya que estamos y cerrando, Gracias, muy amable, Roberto. ¿por qué le tiene tanta rabia a Cristina? Bueno, personajes que uno ya sabe, como Domínguez, pero en el caso, por ejemplo, de estos grupos sociales, a Grabois, fundamentalmente al Chino Navarro o al barbudo de Pérsico. Porque yo creo que siente que ahí, y en ese caso hasta podría estar de acuerdo, hay ingratitud. Los subsidios y los recursos que manejó el movimiento Evita, bueno, los conserva casi con este gobierno, fueron los primeros en ir a decirle a Cristina que su ciclo se había agotado. Ah, ella creía que eran de ellas porque Claro. les daba el subsidio. Claro, y estos muchachos son realmente un staff, digamos, que tiene mucho que ver con el Estado, no con la política. ¿No pensará lo mismo María Eugenia Vidal o sí? Yo creo que lo piensan y creo que esto explica también el enorme silencio del Chino Navarro en esta campaña. Bueno, muchas gracias. Trajiste Te dejo mi libro, que ya es un poco viejo, pero en el que colaboré, de Editorial Perfil, sobre 30 años de democracia. con el prólogo de Robert Cox, Un prologazo. cuyo Buenos Aires Herald, también como todo ocurre en el capitalismo, ha dejado de existir. Muchas gracias, Daniel. A vos, Roberto. Los espero a ustedes hablando de libros con un historiador que se llama Luis Alberto Romero. Los quiero seducir con dos temas. Uno, él nos va a explicar por qué, espero, el peronismo se mantiene, se realimenta y no desaparece. Y la otra cuestión, que él ha declarado, es que toda la culpa de lo que le pasa a la Argentina, o gran parte de esa culpa, es de los dirigentes políticos. Y para eso tengo un video memorable, magnífico, inolvidable, que por favor no se lo pierdan y que lo voy a dar apenas empiece la entrevista con Romero. No para el final, sino apenas empiece. En un minuto nomás. Gracias, Daniel. Gracias a vos, Roberto. Para empezar, y quizá para cierto regocijo de algunas personas, voy a pasarles un video capturado en Ucrania, donde hay una suerte de revuelta de gente o de determinados sectores contra los políticos, fundamentalmente los parlamentarios. Y fíjense lo que hacen con los dirigentes políticos que salen o que toman ahí cerca del Parlamento. Пожар на площади на Красной, и бывший избирком. Никто не выжил, все сгорели, все Путин и Собчак. И у стены Кремлевской ели горели охуенно так. Москва по ком звонят твои колокола. Москва почем твои золотые купола. Москва по ком звонят твои колокола. Москва почем твои золотые купола. Бум, 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 бум. Бум, 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 бум. Бум, бум, бум. Бум, бум. Сгорел Медведев и Навальный, и будущий бывший мэр. Лужко приехал как специально, но не успел принять он меры. Горели люди на Болотной, а он сгорел и все менты. А с неба дождик шел кислотный, еще для большой красоты. Москва по ком звонят твои колокола. Москва почем твои золотые купола. Esto es muchísimo más largo porque son muchos los dirigentes políticos que decidieron ponerlos en los tachos de basura. Supongo que no es la solución que vos proponés, pero... No, estaba pensando, me recuerdo un sketch de Tato Bores hace muchos años que hacía una cosa así con los políticos. Ah, ¿no? ¿sí? Sí. Pero esto es desopilante, parece hecho Sí. cinematográficamente, Sí, sí. para el cine, como Sí, parte sí, de una sí. película, pero Sí, sí, no sí, es un sí. acontecimiento real. Sí. Pero para vos la gran culpa del problema argentino son los políticos. No, yo creo que cualquier respuesta simple tiene patas cortas, ¿no? Porque así como los políticos están muy desprestigiados, también lo están los empresarios, también lo está la justicia, es decir, hay un desprestigio general para casi cualquier O sea que es sistémico. sector. Es de las clases dirigentes en general, ¿no?
hay muy pocos que se salvan de la crítica. Yo trabajé en una encuesta sobre estos temas que se hizo en 2014 y era curioso porque todos estaban con bajísimo puntaje y a la cabeza estaban los maestros, ¿no? Del respeto de la opinión acerca de sus cualidades. No sé si hoy tendré el mismo resultado, ¿no? En realidad vos sabés que los que estaban arriba de todo eran los universitarios, ¿no? Ahora, conociendo como yo soy del medio universitario, claro, me admira que alguien crea que son muy prestigiosos, ¿no? Pero me parece que hay, en general, podría ser una explicación, uno intentarla, sobre una crisis de las élites, ¿no? Y una crisis de la capacidad de las élites para generar los consensos básicos, ¿no? Bueno, esa es la tarea específica de los políticos, pero los políticos tienen que trabajar con los empresarios, con los sindicalistas, con las otras ramas del poder, es decir, el político articula un montón de cosas que andan mal cada una de ellas, ¿no? Así que tampoco se les puede pedir milagros. Y por otro lado te diría, bueno, esos políticos que tiran el tacho son los que ellos votaron. No, si los tiran es porque, de modo que también... Bueno, se habrán sentido defraudados. La ciudadanía, bueno, pero podés sentirte defraudado una vez, 2 veces, 3 veces, pero ya cuando los votás 4 veces y los plebiscitás, ya hay que preguntarse qué le pasa por la cabeza. Ahora, en el caso de votar 4 veces, de votar los 10 o 18 veces, el fenómeno del peronismo, porque hemos tenido peronismo de izquierda, hemos tenido peronismo de derecha, peronismo de centro, pero tu vida transcurrió con peronismo. Absolutamente. Y no es ni la derecha contra la izquierda, ni la izquierda contra la derecha. ¿Qué es ese misterio que además todavía pervive y que además parece que se multiplica? Y si además lo proscriben, como parece que está ocurriendo, y eso después me gustaría conocer tu opinión, realmente es como que se realimenta, que es un fenómeno casi universal. Bueno, yo te diría que hay que tener en cuenta 2 cosas. Una que es qué es lo que tiene de continuidad el peronismo en unos 60 años, un poco más que tiene de existencia. Eso puedo referir después, pero la otra es que esa continuidad se debe precisamente a esa capacidad de ofrecer siempre, tener siempre ofertas nuevas para los cambios de la situación y ser muy sensible a esos cambios y habilitar al grupo que puede ser adecuado para esa situación y luego cambiarlo por otro. A mí una expresión que me gusta porque es un poco graciosa, es decir, el peronismo concede franquicias, ¿no? Y una vez que el franquiciado se agotó, lo cambia y se lo pasa a otro. Pero hay una matriz que da la franquicia. Claro. En este caso no existe la matriz, porque el PJ no existe. Más, si hacemos una encuesta, nadie sabe que el presidente o el titular del PJ es un señor que vive en San Juan, creo. No, el PJ no va por el lado del PJ la respuesta, porque el PJ es un aparato que sirve para algunas elecciones y nada más que eso. El peronismo es algo sin forma fija y eso forma parte de su supervivencia, ¿no es cierto? Que tiene que ver con una manera de entender la vida y entender la política que yo creo que está tan metida en el sentido común que finalmente el peronismo refleja lo que piensa la mayoría, ¿no? Yo diría que es una matriz donde el nacionalismo tiene que ver mucho, la idea de lo popular también, esas cosas básicas que Perón instaló en el 45 acerca de que es posible sacar adelante del país y se unen todos los intereses nacionales en contra de, y esto es una cosa muy importante en el peronismo, y definir siempre un enemigo antipatriótico, antinacional, definido indefinido. En este caso Macri. En este caso Macri, pero antes eran otros, ¿no? Esa es la gracia, que puede ser cambiado fácilmente. Y esto viene unido con una idea de lo que fue la historia argentina, que el peronismo en algún momento tomó del revisionismo y le dio una vuelta, ¿no? Esto a mí me parece que es como el sentido común dominante en la sociedad, ¿no? Si se le pregunta a alguien qué es la vuelta de obligado, te dice que es el triunfo de la patria contra los intereses foráneos, ¿no? O la derrota. No te dicen que es la derrota, eso es lo curioso, fue una derrota pero no te lo dicen, la transforman en una victoria moral o una, ¿no? Sobre esa idea
bastante difusa, pero no tan difusa, porque en el fondo... Pero perdón, está en los colegios, en Sí, los sí, libros sí, de texto sí, del colegio, sí, y no absolutamente, por la malversación que haya hecho el kirchnerismo, ya venía de antes. No, digamos, a los libros de texto llegó porque ya se había impuesto en otras zonas y refluyó sobre los libros de texto, ¿no? Y después hay otro componente de la política que es más específicamente político, que es una idea de que el poder es un objetivo en sí mismo, ¿no? No es el poder para hacer una cosa o para hacer Pero eso otra. también ha estado en la cabeza de los radicales, está en la cabeza del mismo Macri ahora. No, yo te diría que no en los mismos términos, ¿no? El poder es importante para cualquiera que quiera hacer algo, ¿no? Pero es una cosa un poco distinta a pensar, yo lo que tengo que hacer es lo que sea para tener el poder y eventualmente para disfrutarlo, y hacer lo que sea quiere decir lo que es moralmente aceptable, lo que moralmente es gris y lo que moralmente es inaceptable, ¿no? Todo esto es una consideración menor respecto de la importancia de tener el poder, ¿no? Yo te diría, a esta altura ya no hay peronistas originarios, ¿no? No, bueno, se han muerto muchos. Claro, pero quiero decir que no hay tampoco una cosa tan importante de la tradición familiar. La gente se hace, un joven que hoy llega, quiere hacer política, elige sin pasión entre las distintas ofertas. Me voy con esto, me voy con esto, me voy con esto. Yo diría que hay una cosa un poco... no quiero ser pacato, ¿no? Pero hay una decisión moral, ¿no? De hasta qué punto estoy dispuesto a, para tomarte una cosa pequeña, hasta qué punto estoy dispuesto a hacer cara dura, ¿no? Olvidarme de lo que hice ayer o lo que dije ayer y empezar por un lado distinto, ¿no? Todos somos un poco caraduras, pero hay que ser muy, muy caradura para sobrevivir en el peronismo. Ahora, ¿no? ¿y por qué razón son más caraduras los que viven, de acuerdo a lo que parece que va a ocurrir en la próxima elección, los que viven en la provincia de Buenos Aires y no los que viven en la capital federal? Los que viven en la provincia de Buenos Aires, los que van a votar al peronismo no son los caraduras son los dirigentes políticos que arman el sistema para canalizar esos votos, ¿no? Los que lo votan, Vos te referías a la actividad, digamos. Al dirigente, ¿no? Al dirigente político que desde que entra en la política dice Pérez Conducción. Esa es la primera manera de entrar en la política, es decir Pérez Conducción, ¿no? Podría cambiar García Conducción. Bueno, sí. Entonces de ahí tiene que demostrar que conduce, ¿no? No le van a preguntar para qué conduce simplemente. Esto fue lo que además enseñó Perón clásicamente desde que empezó en política. Él dijo, la política es el arte de la conducción, y conducir es hacer que los subordinados hagan gustosamente lo que yo les digo que tienen que hacer. Ahora, ¿por qué eso funciona, ese concepto militar? Funciona de pronto en la provincia y no funciona a 20 kilómetros de la provincia en la capital federal. ¿Por qué de pronto el criterio sobre la corrupción es tan determinante en la conducta de los porteños y en apariencia no es tan determinante en la conducta de los bonaerenses? Esto es, para los porteños... La detención de Minichelli o el eventual despido de Devido son acontecimientos en su vida interior, pero eso no ocurre con la gente, ocurre en parte, pero no tiene el mismo significado en la provincia de Buenos Aires. Aclaramos que estamos hablando del Gran Buenos Aires, sí, no, sí, no claro. de Chivilcoy, ¿no? No, obvio. Claro, entonces estamos hablando además de densidad. El Gran Buenos Aires, ¿no? Las cosas que vos decís, el problema de la corrupción, el problema de la división de poderes, la institucionalidad, etcétera, todo eso es lo propio de un ciudadano que ha sido formado como ciudadano, porque no se nace ciudadano, se aprende, ¿no? Y la escuela tiene un papel muy importante, ¿no? Yo diría que la gente que vive en el Gran Buenos Aires no tiene tiempo de aprender ciudadanía, ni la ciudadanía le resuelve el problema de hoy, que es el que tiene, ¿no? Quizás en otros tiempos la escuela pudo haber
realizado esa función en el conurbano, pero el último crecimiento explosivo ya lo agarró totalmente desguarnecido, ¿no? Y en cuanto a la idea de que la ley es importante y que hay una frontera entre lo lícito y lo que no es lícito, en su experiencia cotidiana eso no lo vive. En la ciudad de Buenos Aires sí, lo vive mucho más, ¿no? No digo que sea la maravilla, pero está mucho más presente el Estado, la escuela, la policía, una policía no tan corrupta, ¿no? La experiencia de vida en el Gran Buenos Aires es que todo eso no importa. Lo importante es estar en una red de relaciones que incluye la reciprocidad. Yo te voto, pero vos me aseguras estas cosas, ¿no? Eso no es lo que uno clásicamente llama ciudadanía, Sí. ¿no? Ahora, en este caso, por ejemplo, si hablamos de que lo de Cristina puede ser una especie de fenómeno en el distrito bonaerense, no se explica por algo que votame porque yo te voy a dar algo, porque hoy está sin propaganda, sin publicidad, media escondida, casi no habla, y en el fondo este es un fenómeno poco explicable, ¿o no? Yo sé muchísimo menos de lo que sabe Daniel, que estuvo recién, que sí, aprendí muchísimas cosas con él, pero mi impresión es que los que van a votar a Cristina lo van a hacer a través de la red que todavía sobrevive de intendentes, que fue algo muy cuidadosamente armado durante los años kirchneristas y que no desapareció, ¿no? No lo van a hacer, yo diría, por esa especie de amor apasionado que tenían por Evita y que se mantuvo tanto tiempo, que durante mucho tiempo fue la característica del peronismo. Ahora hay una idea mucho más utilitaria, ¿no? de dónde tengo más posibilidades de conseguir subsidios. Y ese es un espacio sobre el cual el PRO podría trabajar eficientemente. Creo que los comentarios que vos decías hace un rato tienen que ver con el PRO no se decidió a trabajar a fondo con esto de sustituir a los antiguos proveedores por otros nuevos, ¿no? Sí, bueno, en todo caso lo que yo decía en términos políticos era, cuando me refería a la posibilidad de no querer ganar la elección, era de no haber arbitrado mecanismos, estrategias, con los elementos de poder que existen en esos lugares. Claro, pero vos sos perfectamente consciente de que avanzar mucho en esa línea significaría perder otros apoyos de la gente que los ha votado porque ven en el PRO la posibilidad de superar eso, ¿no? De modo que hay un balance entre lo que puede aportar una apertura a los intendentes peronistas y lo que se puede perder del voto independiente, ¿no? Yo creo que son decisiones muy finitas, sí, y no es fácil decir. Y cuando de pronto te desprendes de los radicales, ¿eso qué significa? Porque a mí la impresión que tengo es la visión, no digo hegemónica, pero sí una visión pretenciosamente hegemónica de poder, que además puede ser criticable o no, yo no lo estoy objetando. Lo que estoy diciendo es que hay un intento, una visión por dominar un terreno que uno no conoce, como puede ser el de la tercera sección electoral en la provincia de Buenos Aires, pero simultáneamente también me desprendo de radicales porque lo que quiero es depurar, mejorar la línea étnica que tenemos en el PRO como un mecanismo de un poder creciente y de un partido creciente. Sí, yo te diría, no, los radicales no le van a ayudar a ganar en la matanza, no sirven para eso, claro. Pero por otro lado estoy convencido de que es esencial la presencia de los radicales para que Cambiemos sea una oferta atractiva, ¿no? Yo supongo que en el PRO debe de haber... Pero digamos se han desprendido unos cuantos. Sí, pero yo supongo que en el PRO debe ser un tema de debate, ¿no? Yo lo he escuchado a Durán Barba decir, antes de que se tomaran las decisiones, con Carrió no queremos saber nada, primero, y después con los radicales no queremos saber nada, y afortunadamente Macri no escuchó esos consejos y los incorporó, ¿no? Yo creo que ese sí sería un error grave, no darle a los radicales el lugar que les corresponde, porque son finalmente el único partido que tenemos, lo único que se parece a un partido en el sentido antiguo de la palabra. Digamos que ha cambiado bastante, ¿no? También, ¿no?
¿no? Sí, pero digamos la idea de que un partido se compone de una estructura permanente, que no depende solo de lo mediático, sino también de los afiliados, etcétera, que hay algo que se llama un programa, una carta orgánica, ¿no? Eso es importante, ¿no? Y es importante en muchos lugares donde el PRO no se ha constituido, como se decía recién. Ahí el PRO no existe, lo que existen son los radicales, ¿no? Pero yo te diría que en el balance del político del país tienen su lugar, y su lugar se les ha respetado sus lugares, como en el caso de Jujuy, por ejemplo. No. Digamos que era una tierra difícil. Sí, sí. Y en ese plano, que vos tenés una consideración un poco crítica sobre el mundo de los derechos humanos, en el sentido de que se han convertido más que en devotos defensores de los derechos humanos en funcionarios, en alguna medida a sueldo por el tema de los derechos humanos como negocio. ¿Cómo ves eso en relación con lo de Milagros Sala? Bueno, sería un buen ejemplo de esto de que hay una red, que es un negocio no solo argentino, que es un negocio de escala internacional, porque además los fondos de los que se nutren vienen de esas organizaciones internacionales, ¿no? Y me parece que Milagros Sala es un instrumento para la subsistencia de esa red, ¿no? No me parece que en la Argentina Milagros Sala sea un caso que impresione mucho, porque por lo menos la gente que uno conoce está tan convencida de que es una delincuente que no creo que haya una gran cuestión en la Argentina. Pero en Costa Rica, en El Salvador, donde se reúnen estas... Y en el universo nórdico. Sí, donde se reúnen todos juntos, entonces ahí esto pesa, ¿no? Pero ahí el gobierno me parece que lo está manejando con bastante prudencia, ha logrado llegar a una especie de transacción, ¿no? Ustedes no piden la libertad, piden la detención domiciliaria y le damos la detención domiciliaria. Sí, bueno, pero ella no aceptaba antes la prisión domiciliaria. No sé en qué está ella ahora, ¿no? Pero en todo caso, en aceptarla totalmente. el gobierno consiguió desactivar algo que podía ser un conflicto complicado, ¿no? Me sorprendió cuando te estoy despidiendo con una frase que dijiste, que Macri es un estatista. Estoy convencido de eso, ¿no? En el sentido de lo que es bueno de un Estado, ¿no? Porque el kirchnerismo, cuando se dice estatista, dice un Estado que nos permita robar, ¿no? O que nos permita hacer lo que queramos, ¿no es cierto? Macri piensa en un Estado que sea la institución, la norma, la gestión eficaz, todo lo que el kirchnerismo no era, ¿no? Y me parece que está muy claro que ese Estado lo necesitamos. No necesitamos un Estado que sea dueño de aerolíneas, que es un tema a discutir si le conviene o no le conviene, ¿no? Pero que un Estado que esté presente con la escuela, con la policía, con la justicia, es indispensable para salir de todo, de la grieta, de la pobreza. Es decir, si no tenemos Estado, no tenemos nada. Bueno, la próxima vez vamos a discutir sobre eso. Bueno, te agradezco. Yo te traigo un libro de José Luis Romero, que es un gran historiador. Sí, claro. Incidentalmente mi padre, pero un historiador notable. Ese es un libro apasionante, muy lindo para leer, muy dinámico, que estuvo fuera de librerías mucho tiempo y como ahora ha reaparecido, me pareció que quería mostrar que se llama El ciclo de la revolución contemporánea. Bueno, muchísimas gracias. Este es un libro para ustedes, los despido, te agradezco a vos la presencia y los veo el próximo lunes. La verdad que ha sido muy grato conversar, no tanto interrogar a uno de nuestros invitados. Eso es lo que necesita la Argentina, conversar. Bueno, si conversamos no sé si vamos a ganar plata, por no menos los periodistas. Gracias. Muchas gracias a vos, Roberto. Nos vemos el próximo lunes, muy gentiles.